qué es lo que pasó, las repercusiones, y le doy la bienvenida a uno de los mayores expertos en México sobre ciberseguridad. Israel Reyes, gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Bueno, muchísimas gracias a ti, Omar, por el espacio y gracias a tu audiencia por estar aquí con nosotros. Al contrario, Israel, nuevamente es un gusto tenerte aquí en el estudio del Financiero Bloomberg, sobre todo analizar estos temas que, por un lado, pues se convierten en asunto de mofa, ¿no? Los memes, las personas diciendo por fin descansé, ¿no? También nos hace ver esa realidad de la codependencia que hemos llegado a estar. Pero detrás hay mucho más, Ayer las acciones de Zuckerberg pues se desplomaron, pero detrás de todo esto, ¿qué fue lo que pasó desde tu punto de vista? Es decir, han habido ciertas declaraciones oficiales, pero creo que es más complejo el tema. Sí, mira, fíjate que desde nuestro punto de vista como expertos, lo que vimos es que realmente hay una turbulencia dentro de la empresa, como bien lo viste hoy con las declaraciones de Frances Haugen, que era una product manager en la empresa. Hemos visto que han habido faltas de ética y profesionalismo en Facebook desde que trabajaron con Cambridge Analytica. Lo que pasó el día de ayer, no solamente a Facebook, pero sino también a Instagram y a WhatsApp, fue lo que se dice internamente un sabotaje interno o una falla interna. Y bueno, los 3 dominios, que eran WhatsApp, Instagram y Facebook, fueron borrados de las routing tables, que se les conoce como las tablas de ruteo global, donde borraron completamente los DNS, que significa el Domain Name Service. Entonces, pues desaparecieron del Internet completamente, no por 1 hora ni por media hora, sino por más de 4 horas y media. Cuando se van a hacer cambios en infraestructura crítica, por lo regular pasan por un proceso muy complejo de verificación para que no haya incidentes o efectos adversos que creen una negación de servicio. Lo que vimos ayer, bueno, fue sin precedentes para esta empresa, tanto así que le costó el 5% del valor de las acciones. Entonces, como experto te podría asegurar que se trata de un ciberataque interno donde de manera maliciosa y premeditada se hizo ese ataque para borrar esos routing tables del Domain Name Service. Y quiero pensar que tiene que ver con esto que comentabas al inicio, con la falta de ética. Es decir, cómo casar lo uno con lo otro. Es decir, cuando dices falta de ética, ¿a qué te refieres? Bueno, mira, a la falta de ética, primero, es un monopolio de comunicaciones que está en contra de las leyes de propio Estados Unidos. Muchas veces han mandado llamar a Mark Zuckerberg al Congreso por una sucesión de problemas. Una, cuando trabajaron con Cambridge Analytica y dieron 80 millones de cuentas de americanos a esta empresa que, bueno, se prestó para lo que fueron las elecciones del 2016 que favorecieron a Donald Trump. Otra, han tenido hackeos donde les han robado millones de cuentas. El último hackeo les robaron alrededor de 555 millones de cuentas de usuarios. Y bueno, también se sabe que no tienen controles para verificar cuando las personas son menores de edad y que les causan un daño psicológico a los menores de edad cuando entran a esto de las redes sociales, especialmente en Instagram. Entonces, hay una gran lista de faltas éticas y profesionales que Facebook ha cometido, inclusive el vender tus datos personales. Las declaraciones de hoy de Frances Haugen en el Congreso pues ponen bajo la lupa a Facebook y a Mark Zuckerberg, que sacrifica la seguridad de los usuarios por las ganancias. Y por eso no es sorpresa que el evento de ayer tenga que ver con algo interno. Realmente hay muchas personas internas que están en desacuerdo en las prácticas y los algoritmos de Facebook. Cuando dices interno te refieres a sus propios trabajadores, que obviamente ante estos desacuerdos, que pueden ser alguno de los que dijiste o varios, dicen vamos a sabotear, vamos a frenar la operatividad como para mandar un mensaje. Efectivamente, mira, Omar. ¿Cómo se logra hacer este boicot? Lo que pasó ayer, solamente alguien que tenía acceso a esos sistemas críticos pudo efectuar esa operación.
o alguien que internamente le pasó la información a un externo para que pudiese ejecutar eso. El factor o el modus operandi de que fueron más de 4 horas en solucionar el problema, obviamente no sabían los otros ni por dónde venía el golpe. Claro. Entonces eso es claro y lo que es obvio no se pregunta. Pero fuera de eso, lo que me preocupa es que aquí en México tenemos una ausencia de un marco jurídico que regule o legisle a estas empresas transnacionales que vienen a México, que operan en México, que tienen toda la información de nosotros los mexicanos y que, bueno, que pueden hacer con esa información lo que ellos quieran. Entonces, hablamos de la soberanía de la información, de la independencia tecnológica y, bueno, estas empresas operan libremente aquí en México y se requieren marcos jurídicos fortalecidos, pues, para que estas empresas transnacionales puedan proteger y salvaguardar la seguridad cibernética de sus usuarios. Y es aquí donde yo constantemente he estado promoviendo la creación de esos marcos jurídicos porque de verdad quedamos sumamente vulnerables. Con este tipo de colapsos podría ponerse en riesgo, por ejemplo, la seguridad nacional, pensando en que hay mucha información, como bien dices, no nada más es el mensaje entre amigos, puede haber información sensible para algún estado. Efectivamente, a través de las redes sociales se han creado a lo que se conoce como golpes de estado blando, se creó la primavera árabe, porque tienen algoritmos de magnificar algún mensaje. Entonces, uno de los problemas de ética y profesionalismo es que no han hecho nada para disminuir o mitigar la polarización en esas redes sociales, con las noticias falsas, con los usuarios falsos y con los bots. Y eso pueden llevar a un Estado a una posición de ingobernabilidad. Por eso sí es tema de seguridad nacional el que una plataforma tenga al 70% de los mexicanos como usuarios. Claro. Entonces les pueden crear noticias falsas, modificar la percepción de la realidad y crear un evento como el de la primavera árabe. Y creo que aquí es donde el Congreso de Estados Unidos debe de tomar acción porque ya le pasó el 6 de enero en el Congreso, fue a través de las redes sociales. Un monopolio como el que ostenta Mark Zuckerberg con estos servicios, ¿qué tanto se vulneran? Es decir, y si estarían en peligro en un momento dado de disminuir su preponderancia hacia un futuro, a lo mejor no ahora, pero hacia un futuro y que surjan competidores reales y que caiga un poco más esa preponderancia, ese impacto que tiene, ¿no? Bueno, lo que hemos visto en el sector tecnológico, inclusive con Microsoft, se le obligó a vender algunas partes de las empresas en el pasado porque la ley de antimonopolios precisamente lo que hace es crear competitividad, pero crear diversificación para los usuarios. Entonces, cuando Facebook controla el 80% del mercado de las comunicaciones de esta era digital y tecnológica, donde tienes WhatsApp, donde tienes Instagram y donde tienes Facebook, pues es mucho poder en una sola mano. Claro. Imagínate qué pasa si sus algoritmos de echo chambers o cámaras de eco nomás promueven un mensaje y no promueven otro mensaje. Entonces, aquí es donde hay riesgos de seguridad nacional, no solamente para México, para Estados Unidos y para el mundo. Son 3 billones de usuarios activos los que tiene Facebook. Si fuera un país más grande que China y más grande que India. Entonces, al tú modificar la percepción de la realidad en 3 billones de personas a nivel global, puedes inestabilizar o desestabilizar a cualquier gobierno en cualquier